Afrontar una separación es, sin duda, una de las experiencias más complejas y dolorosas que se pueden vivir, porque no se trata solo de perder a una persona, sino de enfrentarse a un vacío que muy a menudo nos hace cuestionar nuestro propio valor. Hoy vamos a analizar ese camino, el de cómo reconstruir la autoestima cuando parece que todo se ha roto por dentro. Esta frase creo que da en el clavo. Esa sensación de no reconocerse, de sentir que una parte de la propia identidad se ha marchado con la otra persona, es algo muy real y, la verdad, muy común. No es ninguna exageración, es la pérdida de un mundo entero que se había construido y con él de una versión de uno mismo que solo existía ahí dentro. Y es que una relación es mucho más que dos personas que comparten su tiempo. Es un proyecto, son unas rutinas, es una identidad compartida. Cuando termina, no solo se pierde ese futuro que se imaginaba juntos, también se pierde el reflejo que la otra persona nos devolvía cada día. En una pareja, la mirada del otro funciona muchas veces como un espejo. Nos confirma, nos da validez, nos recuerda que somos importantes para alguien. Y claro, cuando esa mirada desaparece de repente, la autoestima se tambalea. Y no porque se haya dejado de valer, sino porque ese punto de referencia externo en el que nos apoyábamos simplemente ya no está. De hecho, en psicología esto tiene un nombre, la identidad relacional. Es esa parte de nuestro ser que se construye y solo existe dentro del vínculo de pareja. Los apodos, las bromas que solo entendíais vosotros, el rol que cada uno ocupaba, todo eso queda en el aire. Y ese vacío es muy fácil que se interprete, erróneamente, como una prueba de que sin la otra persona no soy suficiente. Aquí se ve muy bien el contraste. Se pasa de la seguridad de un mundo construido entre dos a la más absoluta incertidumbre de un espacio vacío. La pregunta ¿y ahora quién soy? No aparece porque se haya perdido el valor como persona, sino porque se ha perdido ese espejo. El problema no está en uno mismo, está en la pérdida de esa referencia externa. Cuando esa validación de fuera desaparece, lo que suele ocurrir es que se despierta una voz interna, y suele ser una voz muy dura. El cerebro, en un intento casi desesperado por encontrarle un sentido al dolor, empieza a buscar culpables. Y casi siempre, la primera dirección en la que mira es hacia adentro. Esta es una de las primeras preguntas que la mente lanza. En el fondo, es un intento por recuperar algo de control. Si se encuentra un fallo, una causa, parece que el mundo vuelve a tener algo de lógica, aunque sea una lógica dolorosa. Pero este análisis casi nunca es objetivo, es más bien un autocastigo. Y de ese «¿qué hice mal?» se pasa muy rápido a esta conclusión. Pero esto es una interpretación, no es un hecho. Que una relación no haya funcionado es algo muy distinto a pensar «no soy suficiente para nadie». Sin embargo, el dolor es tan intenso que hace que esta idea se sienta como una verdad absoluta. Este es quizás uno de los miedos más profundos que existen. Nace de esa creencia de que el amor que viene de fuera es la condición indispensable para sentirse valioso. Es el miedo a la soledad, sí, pero sobre todo es el miedo a que la ruptura sea una especie de sentencia definitiva sobre nuestro valor para los demás. Estos pensamientos de culpa son como fantasmas que nos visitan una y otra vez. Nos hacen creer que toda la responsabilidad fue nuestra. Pero una relación siempre es cosa de dos. Y aunque se cometieran errores, es importante recordar que en aquel momento, con lo que se sabía y se sentía, no era posible actuar de otra forma. Entender esto es un acto de compasión hacia uno mismo que es fundamental para empezar a sanar. Bien, aunque ahora mismo todo parezca muy oscuro, es posible reconstruirse. Y no se trata de volver a ser la persona que se era antes de la relación, sino de construir una versión más consciente, más fuerte. Y todo empieza con unos primeros pasos que sean manejables y, sobre todo, compasivos. Vamos a ver, de forma práctica, cómo se puede empezar. Lo primero es aceptar el duelo, permitirse sentir sin juzgarse, ponerle nombre a la emoción. Es tristeza, es rabia, es miedo. Reconocerlo ya es un gran paso. Lo segundo es cuestionar esos pensamientos tan dolorosos. Cuando aparezca el «no soy suficiente», se puede hacer una pausa y preguntarse ¿qué prueba real hay de que esto sea una verdad universal? Separar el hecho, que es la ruptura, de la interpretación, que es el ataque personal, es clave. Y lo tercero, reconectar. Se puede empezar por algo muy pequeño, como hacer una lista de 3 cosas que antes de la relación nos hacían sentir bien, y tratar de hacer una de ellas esta semana. Es un reencuentro, poco a poco. Ahora, hay un aspecto muy práctico que es fundamental en este proceso, y es cómo se gestiona el contacto con la expareja. Piénsalo, para que una herida física cicatrice, hay que dejar de tocarla. Con las heridas emocionales ocurre exactamente lo mismo. Mantener el contacto la mayoría de las veces solo sirve para alimentar la confusión y una falsa esperanza, lo que al final alarga el dolor.
En cambio, establecer lo que se llama contacto cero, al menos durante un tiempo, da el espacio necesario para ganar claridad, para volver a poner el foco en uno mismo y permitir que empiece una sanación de verdad, sin interrupciones. Así que, al final, el punto crucial de todo esto es el siguiente. Una ruptura, con todo el dolor que conlleva, no tiene por qué ser un fracaso. Puede ser, de hecho, una de las oportunidades más grandes que nos da la vida para crecer. Una invitación, un poco forzosa, eso sí, a mirar hacia adentro. Esta es la base de una autoestima que sea sólida de verdad. El objetivo es dejar de buscar el propio valor en la mirada de los demás y empezar a cultivarlo desde dentro. Es un amor propio que no depende de las circunstancias externas, un valor que no se va cuando una persona decide marcharse de nuestra vida. Y es que la persona que se era antes de la relación ya no existe, porque cada experiencia importante nos transforma. Por eso, el objetivo no es regresar al pasado, sino avanzar, integrar lo que se ha aprendido, sanar las heridas y construir a partir de ellas una versión de uno mismo, más fuerte, más compasiva y sobre todo, más libre. Este proceso es único para cada persona, por supuesto. Hay muchísimos matices y cada camino es un mundo. Por eso nos gustaría saber qué otros aspectos de las relaciones y del crecimiento personal generan interés. La pregunta que se plantee puede ser el tema de nuestro próximo análisis.